Secuenciar péptidos y proteínas es como descifrar el alfabeto oculto con el que la vida escribe sus instrucciones. En este tema, conoceremos las técnicas que permiten leer el orden preciso de los aminoácidos, desde métodos clásicos como la degradación de Edman y el análisis de Sanger, hasta tecnologías modernas como la espectrometría de masas. Aprenderemos cómo romper enlaces, identificar residuos clave y reconstruir la secuencia completa de una proteína como si armáramos un rompecabezas molecular. Porque en cada secuencia hay información crítica. Función, estructura, evolución. Y entenderla es dar un paso más hacia el corazón de la bioquímica. Inicialmente, el método desarrollado por Frederick Sanger fue uno de los primeros procedimientos que permitió secuenciar proteínas. Su base es el uso del reactivo FDNB, 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno, que reacciona de manera selectiva con el grupo amino libre del extremo N-terminal de un polipéptido. La reacción comienza con la unión covalente del FDNB al grupo N-terminal, formando un derivado dinitrofenilado muy estable. Posteriormente, la proteína se somete a hidrólisis ácida completa, que rompe todos los enlaces peptídicos y libera los aminoácidos individuales. Sin embargo, el aminoácido que estaba en el extremo N-terminal permanece unido al FDNB, permitiendo su identificación mediante cromatografía. La importancia del método radica en que, aunque no revela toda la secuencia de la proteína, sí permite identificar cuál es el primer aminoácido de la cadena, información fundamental para orientar el análisis completo. El FDNB solo marca el N-terminal porque este es el único amino disponible en forma libre en la cadena. Todos los demás grupos amino forman parte de los enlaces peptídicos, y por tanto no pueden reaccionar con el reactivo. Hay que tener presente que, luego de la hidrólisis, aunque los enlaces peptídicos se rompen, los aminoácidos libres pierden el orden en la estructura. Por ende, la especificidad del FDNB es lo que hace al método de Sanger tan valioso, como paso inicial en la secuenciación de proteínas. El método de Sanger nos enseñó a identificar el aminoácido en el N-terminal, pero no basta con saber solo cuál inicia la secuencia. Para reconstruir la cadena completa es necesario avanzar residuo por residuo o bien dividir la proteína en segmentos definidos y analizarlos por separado. Este proceso de rompimiento puede lograrse mediante hidrólisis química o con el uso de enzimas proteolíticas que cortan en sitios específicos. El objetivo es generar péptidos más pequeños, que luego se someten a técnicas como la degradación de Edman, capaz de identificar de manera secuencial cada aminoácido, o al uso de fragmentación complementaria para ensamblar la secuencia total. En esta etapa de la clase dejamos claro que la estrategia de secuenciación no es lineal ni única, combina pasos de marcaje, rompimiento y lectura, que juntos construyen la información completa sobre la proteína. En primer lugar, en la secuenciación de proteínas no solo es necesario romper los enlaces peptídicos de forma controlada, también hay que considerar la presencia de puentes disulfuro, formados entre residuos de cisteína. Estos enlaces covalentes estabilizan la estructura tridimensional, pero representan un obstáculo al momento de identificar la secuencia, ya que mantienen unidas distintas regiones de la proteína. Para resolverlo, se aplican agentes reductores, como el mercaptoetanol o el ditiotreitol, DTT, que rompen los puentes disulfuro y liberan las cadenas. Después de la reducción, es común ejecutar un paso de alquilación con compuestos como el yodoacetato, que bloquea los grupos sulfidrilo, SH, recién liberados, evitando que los enlaces se vuelvan a formar espontáneamente. Este procedimiento asegura que la proteína quede completamente desplegada y disponible para las siguientes etapas de análisis químico o enzimático. En resumen, romper los puentes disulfuro es un paso previo indispensable para obtener una secuencia lineal clara y legible, sin interferencias de la estructura tridimensional. Ahora bien, el método desarrollado por Peretman permitió superar la limitación del método de Sanger al identificar la secuencia completa de un polipéptido. Su principio consiste en eliminar de manera controlada, uno a uno, los aminoácidos del extremo N-terminal, sin destruir el resto de la cadena. La reacción se efectúa con el reactivo fenilisotiocianato, que se une selectivamente al grupo amino libre del N-terminal en condiciones ligeramente alcalinas. Posteriormente, un tratamiento ácido hace que el residuo marcado se desprenda como un derivado estable llamado feniltioidantoína, o PTH aminoácido, que puede identificarse por cromatografía o espectrometría. El resto de la cadena permanece intacto,
pero ahora con un nuevo N-terminal disponible. Así, el ciclo puede repetirse varias veces, revelando de forma ordenada la secuencia de aminoácidos. La gran ventaja del método de Edman frente al de Sanger es que no solo identifica el primer residuo, sino que permite leer la cadena completa paso a paso, lo que lo convirtió en una herramienta clave para las primeras secuencias de proteínas conocidas, como la insulina. En la imagen vemos un equipo diseñado para ejecutar la secuenciación paso a paso de proteínas y péptidos mediante la degradación de Edman. Cuenta con varios módulos integrados, un sistema de entrada de muestras, que permite introducir el péptido o proteína a analizar, un reactor controlado, donde se lleva a cabo la reacción cíclica con fenilisotiocianato, y un sistema de separación cromatográfica, que identifica el derivado de cada aminoácido liberado en cada ciclo. Finalmente, la unidad de detección traduce los resultados en un espectro, revelando la secuencia de aminoácidos. El principio de funcionamiento es sencillo pero muy preciso. En cada ciclo, el equipo etiqueta el aminoácido N-terminal, lo desprende sin destruir el resto de la cadena y lo identifica automáticamente. Este proceso se repite varias veces hasta reconstruir la secuencia parcial o completa. En conjunto, este tipo de secuenciador ofrece una herramienta confiable para el análisis estructural de proteínas, integrando química controlada y detección analítica en un solo dispositivo. Antes de secuenciar una proteína, es indispensable fragmentarla en porciones más pequeñas. La razón es sencilla, las proteínas completas suelen ser demasiado largas y complejas para ser analizadas de una sola vez. Los métodos como la degradación de Edman funcionan bien en péptidos cortos, pero pierden eficacia con cadenas muy extensas. Por eso, se requiere un paso previo de corte controlado que reduzca el tamaño y permita abordar la secuencia paso a paso. Un método clásico es la hidrólisis química con HCl concentrado, que rompe todos los enlaces peptídicos indiscriminadamente. El problema es que este proceso es aleatorio, no ofrece control sobre los puntos de ruptura y destruye información valiosa sobre el orden de los aminoácidos. Para obtener resultados útiles, se necesita algo más específico, ahí entran en juego los cortadores enzimáticos y químicos dirigidos. Los cortadores son reactivos o enzimas que rompen los enlaces peptídicos en sitios específicos, generando fragmentos definidos. Estos pueden cortar en el extremo carboxilo o amino. Esto permite obtener mapas parciales que, al ensamblarse, revelan la secuencia completa. Entre los cortadores más comunes tenemos tripsina, corta en el extremo carboxilo de lisina y arginina, siempre que no estén seguidas de prolina. Quimotripsina, reconoce los residuos aromáticos como fenilalanina, tirosina y triptófano, y los corta en el extremo carboxilo. Pepsina, funciona en medio ácido, con preferencia por residuos aromáticos e hidrofóbicos, cortando por el extremo amino, generando fragmentos característicos. Termolisina, corta en el extremo amino de residuos hidrofóbicos como leucina, isoleucina o valina. Bromuro de cianógeno, un agente químico muy específico que rompe exclusivamente después de metionina. El uso combinado de varios cortadores permite obtener fragmentos distintos y solapados, lo que facilita la reconstrucción precisa de la secuencia. En el siguiente ejemplo, se determinará la longitud y organización básica de un polipéptido desconocido. Primero, mediante hidrólisis controlada y separación de aminoácidos, se establece que la cadena está compuesta por 38 residuos. Este dato inicial ya orienta sobre el tamaño de la proteína. A partir de la información anterior, se recurre a reactivos y enzimas de corte selectivo. La tripsina, por ejemplo, rompe los enlaces peptídicos en posiciones específicas, después de residuos de arginina o lisina. En el ejemplo, esto permite dividir la cadena en 3 fragmentos principales. Por otro lado, el bromuro de cianógeno corta específicamente después de metionina, lo que generaría 2 fragmentos. La combinación de ambos análisis proporcionará un conjunto de fragmentos solapados, que más adelante se secuenciarán mediante el método de Edman y se ensamblarán como un rompecabezas. Este procedimiento muestra cómo se pasa de una cadena larga a piezas más cortas y manejables, facilitando la lectura de la secuencia final. Posteriormente, se determina qué aminoácido se encuentra en el extremo N-terminal de la cadena. Para ello se aplica el método de Sanger, confirmando que el primer residuo de la cadena es glutamato. Esta información, combinada con los fragmentos obtenidos por hidrólisis enzimática y química,
representa un avance fundamental hacia la reconstrucción total de la secuencia. La especificidad del FDNB radica en que solo el N-terminal presenta un amino libre disponible, todos los demás aminoácidos lo tienen ocupado en enlaces peptídicos. Por ello, esta reacción constituye un marcador inequívoco para localizar el inicio de la proteína. Antes de fragmentar la proteína para secuenciarla, es necesario romper los puentes disulfuro que unen distintas partes de la cadena. Estos enlaces, formados entre dos residuos de cisteína, mantienen regiones distantes unidas y podrían alterar el análisis si no se eliminan previamente. La reducción de los puentes disulfuro convierte la proteína en una cadena lineal, libre de ataduras internas, lo que asegura que cada corte enzimático o químico refleje fielmente la posición real de los aminoácidos. Si no se hiciera este paso, los fragmentos obtenidos podrían ser confusos, ya que corresponderían a segmentos cerrados por uniones covalentes adicionales. Por eso, el rompimiento de los disulfuros no es un detalle secundario, sino una etapa preparatoria esencial. Permite que la proteína esté completamente desplegada y lista para la acción de las enzimas proteolíticas o reactivos químicos que se usarán a continuación. Una vez se linealiza el péptido, se procede al corte con tripsina, que reconoce los residuos básicos lisina y arginina, y produce fragmentos definidos. Se puede observar que se generaron 4 fragmentos principales, marcados como T1 a T4, a partir de 3 cortes en la cadena. Luego de ser analizados por el método Dettmann, se identificó en T2 el glutamato como primer aminoácido. Como ninguno de los otros fragmentos inicia con este residuo y, además, la prueba de sangre confirmó que el N-terminal es glutamato, se concluye que este corresponde al primer fragmento de la proteína. Por otro lado, al revisar los extremos de los fragmentos, se observa que T3 no termina en arginina ni en lisina, como sería típico en un corte de tripsina, sino en ácido aspartico. Este hallazgo sugiere que T3 constituye el fragmento final de la cadena, ya que su terminación no sigue el patrón esperado de la enzima. Con esto, se define con seguridad el inicio, T2, y el final, T3, de la secuencia. El reto que queda es determinar el orden correcto de los fragmentos intermedios T1 y T4, lo que se logrará combinando esta información con resultados obtenidos por el siguiente método de corte. Tras el análisis con tripsina, se procede a un segundo corte, esta vez con bromuro de cianógeno. Se observa que la cadena original se divide en 3 fragmentos principales, designados como C1 a C3. El valor de este paso radica en la complementariedad con los resultados de la tripsina. Al comparar los fragmentos generados por CNBR con los obtenidos anteriormente, T1 a T4, se pueden reconocer regiones de solapamiento. Dichos solapamientos funcionan como puntos de unión, que permiten ensamblar el orden correcto de los fragmentos. De esta manera, mientras la tripsina ayudó a identificar el inicio, T2 con glutamato, y el final de la cadena, T3 con ácido aspartico, el corte con CNBR ofrece nuevas referencias internas que sirven para organizar los fragmentos restantes T1 y T4, completando el rompecabezas de la secuencia. En conjunto, este análisis comparativo demuestra la lógica de la secuenciación clásica, usar distintos cortadores para obtener piezas que encajan unas con otras, hasta reconstruir la proteína de manera íntegra. Con los resultados de ambos cortes, el de tripsina y el de bromuro de cianógeno, CNBR, ahora es posible reconstruir el orden de la cadena completa. La lógica es sencilla, cada conjunto de fragmentos ofrece piezas de información que, al compararse, muestran regiones de solapamiento. Por un lado, con la tripsina se identificó que el fragmento T2 inicia con glutamato, marcando el N-terminal, y que T3 termina en ácido aspartico, señalando el extremo final. Por otro lado, los fragmentos obtenidos con CNBR permiten reconocer secuencias intermedias que encajan con T1 y T4, resolviendo la duda sobre su orden. El ensamblaje funciona como un rompecabezas molecular, se alinean los fragmentos que comparten secuencias comunes hasta formar una cadena continua de 38 aminoácidos, correspondiente al polipéptido en estudio. Este procedimiento ilustra cómo, mediante la combinación de cortes enzimáticos y químicos, es posible reconstruir con precisión la secuencia primaria de una proteína, incluso antes de contar con herramientas modernas como la espectrometría de masas. Aunque el método Dettmann fue durante años el estándar para secuenciar péptidos, tiene limitaciones, es lento, no funciona con N-terminales bloqueados y no detecta fácilmente modificaciones posttraduccionales. Por eso, hoy se prefiere usar técnicas más rápidas y sensibles,
como la espectrometría de masas (TOF). MALDI significa desorción e ionización por láser asistida por matriz, y TOF, tiempo de vuelo. En este método, el péptido se mezcla con una matriz especial que absorbe el láser. Al dispararse, los péptidos se ionizan suavemente y son acelerados por un campo eléctrico hacia un tubo al vacío. Los iones más ligeros viajan más rápido y llegan primero al detector. Así, se calcula su relación masa-carga y se genera un espectro. Si el péptido fue digerido previamente con una enzima como la tripsina, el patrón de masas puede usarse para identificar su secuencia comparando con bases de datos. Aún así, MALDI-TOF también tiene limitaciones. No siempre permite una secuenciación de novo precisa, puede tener interferencias si hay impurezas, y depende del acceso a espectros conocidos, a diferencia del método de Edman, aunque más lento, entrega la secuencia exacta residuo por residuo. Por otra parte, la técnica de LC-MS/MS combina cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem, y es hoy una de las herramientas más poderosas para secuenciar proteínas en muestras complejas. Primero, se extraen proteínas de una muestra biológica, como células o tejidos. Estas se digieren con enzimas como la tripsina, generando péptidos más pequeños. Luego, los péptidos se separan parcialmente mediante HPLC, y entran al espectrómetro a través de una boquilla de electrospray, que los ioniza. En la primera etapa de espectrometría, se detectan todos los iones y se selecciona un pico para secuenciar. Ese péptido es fragmentado en una celda de colisión, y en una segunda etapa de espectrometría, se analizan sus fragmentos, generando un espectro de masas en tándem. Este patrón de fragmentación se compara con una base de datos para identificar el péptido y deducir la proteína original. La técnica es sensible, precisa, permite identificar modificaciones posttraduccionales. Sin embargo, depende de bases de datos y requiere instrumentación especializada y costosa. Además, la interpretación puede ser difícil si hay modificaciones no esperadas o mutaciones. Llegar al final del tema de secuenciación es como haber aprendido a leer un nuevo idioma, el idioma de las proteínas. Descubriste que, detrás de cada función biológica, hay un orden preciso de aminoácidos, y que identificar esa secuencia es esencial para comprender estructura, actividad, y hasta enfermedades. Técnicas como la degradación de Edman, la espectrometría de masas o el análisis del N-terminal no son solo herramientas, son ventanas al pasado evolutivo, a la función celular y a la ingeniería molecular del presente y del futuro. Así que cuando pienses en una proteína, recuerda que conocer su secuencia es como tener su código fuente, y ahora, tú ya sabes cómo empezar a leerlo.